Bien, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la presentación que acaba de realizar Facultad Verde y en especial también la invitación a participar en este curso de Historia de la Ciudad. Así también me gustaría agradecerle por el mismo motivo a Javier Martí, que nos conocemos desde que acabé la licenciatura, casualmente catalogando fotografía urbana en el Servicio de Investigación Arqueológica Municipal. Bien. Yo voy a tratar de ser breve para poder cumplir los horarios que se establecen, que a veces son muy rígidos. Y la conferencia de esta tarde, mi conferencia va a tratar sobre la influencia que tuvieron los festejos extraordinarios en la ciudad de Valencia a nivel urbanístico tras la conquista cristiana por Jaime I en 1238. Sin embargo, nos tenemos que retrotraer un poquito en el tiempo para poder entender. ¿Se escucha bien esto? ¿Se oye bien? Bien, perfecto. Nos tenemos que retrotraer un poquito en el tiempo para poder entender la significatividad de estas transformaciones y la llegada de los nuevos pobladores, los cristianos en este siglo XIII. Partimos de una fundación romana alrededor del 138 a.C. Valencia es fundada por Junio Brutus. Evidentemente, como tienen en pantalla, a través de una reconstrucción virtual de la ciudad de Valencia en época romana, esta ciudad se configuró teniendo en cuenta esas dos vías principales, el Carro y el Decúmanus, y a partir de ahí, en el eje central de la ciudad se desarrollaron los diferentes espacios públicos importantes de la vida pública y política de la ciudad. Estaba la basílica, el foro romano, había también un ninfeo y, como ven, en el margen izquierdo de la pantalla, un circo. Bien. Esto es importante porque a partir de la caída del Imperio Romano en la ciudad de Valencia comienzan a asentarse diferentes poblaciones que irán incluyendo y aportando un pozo cultural. Y no solo un pozo cultural, sino un pozo urbanístico. Es decir, comienza a crearse una ciudad orgánica y desorganizando esta ciudad que se había creado con este orden que les comento de esos dos viales principales y con unos trazados ortogonales. Esto marcará el devenir urbanístico de la ciudad de Valencia, especialmente con un condicionante importante de la época islámica. Tras la conquista cristiana de 1238, los nuevos habitantes, la nueva sociedad cristiana, debe dar un paso adelante y adaptarse a ese trazado urbano, esa morfología urbana que estaba repleta de atsukats, saledizos, calles estrechas que eran características de su cultura. Tenían una vida de mirada hacia el interior. Los cristianos, al llegar a la ciudad de Valencia, requieren unas nuevas necesidades, unos nuevos espacios donde desarrollar su cultura, su política, su religión y, evidentemente, adaptar ese diario a unos nuevos ceremoniales, a unas nuevas fiestas, que evidentemente no tenían cabida en aquel trazado islámico. Pues bien, bueno, les he traído algunas imágenes de contexto de esa etapa islámica. Valencia tuvo que adaptarse a diferencia de otras ciudades que eran coetáneas, es decir, en el mismo, cronológicamente en el tiempo, no tenían esos condicionantes, porque eran ciudades ex novo. Ciudades que se estaban rigiendo por las teorías que estaban surgiendo en aquel momento con teóricos como Francesc y Ximenis, quien en sus dos obras principales, El régimen de la cosa pública y Lo dulce de lo cristiano, estaba dando las pautas para saber cómo debían de trazarse esas ciudades, dónde debían ubicarse los edificios principales,
qué medidas debían de tener las calles para tener una buena higiene, cómo debían de ser las murallas para protegernos a la sociedad, sino también para que hubiera una salubridad. Bien, en Valencia esto era muy difícil de proyectarse debido a esa morfología del pasado islámico. Hasta el momento no se han encontrado ningún proyecto general ni global de modificación urbana de la ciudad de Valencia. Historiadores del arte, historiadores como Amadeo Serra o María Milagros Cárcel Ortiz, no han dado dentro de la documentación oficial ningún reglamento, ninguna normativa que estableciese un patrón de cambio general urbanístico en época medieval. Hay como dos etapas en las que trataron de adaptar esas teorías que os comento que sí que se estaban realizando en otros espacios para ciudades ex novo. Hubo dos etapas, una primera de asimilación de aquellos edificios de origen islámico a una nueva realidad cristiana. Especialmente también se mejoraron la red de caminos y incidieron en la construcción de puentes y, evidentemente, focalizaron sus esfuerzos en lo que era el nuevo perímetro murario que incluiría la antigua muralla islámica, comenzada esta muralla cristiana a partir de 1358 con Guillermo Nebot, intentando crear un perímetro mayor de seguridad y que incluyera a todos aquellos arrabales que habían surgido a extramuros del perímetro islámico. Bien. Para nosotros lo importante, y ahí es donde tiene esa conexión con el mundo festivo que les comento, es que hay una segunda etapa donde aparece una serie de mejoras intramuros. Mejoras que las podemos dividir en una serie de tipologías, que son las que se extraen de esa documentación oficial que especialmente en los manuals de consejo, pues de provisions y crónicas incluso de la época. Todas estas modificaciones que tienen en pantalla son disposiciones que reiteradamente van surgiendo desde el siglo XIII en adelante y las podemos aglutinar en ampliación de calles, eliminación de atsucas y salerizos o creación y ampliación de plazas. Les he puesto algunos de los ejemplos y esto es importante porque comienzan una pauta que seguirá durante toda la época moderna, intentando mitigar aquel trazado tortuoso de época islámica. Evidentemente, la ampliación de calles necesitaba un viario por el que se pudiese circular de una mejor forma. La eliminación de atsukats no era una cuestión solo estética, sino también de seguridad. Piensen que la peligrosidad en esos espacios, especialmente por la noche, o la insalubridad de los excrementos que tiraban por las calles, en esos espacios no tenían la misma facilidad que en vías abiertas, ¿no? En otro tipo de vías. O la creación y ampliación de plazas, que trataban también de encaminarse esas teorías de Francis Ismenis que les comento. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema festivo? Pues es muy importante cuando casualmente, a partir de un cierto momento, empieza a salir en todas las disposiciones emitidas por estructuras de la ciudad, por el Consejo de la Ciudad de Valencia, este tipo de disposiciones que están íntimamente relacionadas con el mundo festivo. Es decir, se eliminaban atsucats, se eliminaban retranqueos de fachadas, se ampliaban algunas calles porque necesitaban ampliar y mejorar el viario para dar cabida a los festejos extraordinarios, por venidas de reyes, por natalicios, bautizos, por beatificaciones, canonizaciones, etc. Porque toda la infraestructura de la ciudad medieval valenciana debía dar cabida no solo a la arquitectura efímera que enmascaraba la ciudad, sino también debía dejar paso a los entremeses o rocas que
estas las conocerán perfectamente, son las rocas que aparecen de forma periódica en la fiesta del Corpus, anualmente en la ciudad de Valencia, y estas rocas debían transitar por esas calles. Imagínense aquellas calles de ese trazado islámico, era imposible. Hay un punto importante y es especialmente significativo ese comienzo del siglo XV, cuando de forma reiterativa, como les comento, empieza a salpicar la documentación con este tipo de disposiciones, la supresión de bancos, la supresión de salidizos, en espacios como por ejemplo la Plaza de la Figuera o alrededor de la iglesia de Santo Tomás. Pero será más importante todavía la fecha de 1414, que es cuando se estaban realizando los preparativos para la llegada de Fernando I de Aragón, o más conocido como Ferran de Antequera. Son innumerables, decenas las disposiciones que se establecen dentro de los consejos de la ciudad en los que se está realizando una orden hacia la ciudad, hacia los particulares, para retirar los retranqueos de fachada, los aledizos, los porches, los bancos que impedían la libre circulación de la procesión que se iba a realizar con motivo de la llegada de Fernando I de Aragón. Les he traído simplemente un extracto, pero están milimétricamente diciendo que hay que eliminar cualquier obstáculo en las calles por las que debe pasar el rey y los entremeses confeccionados en su honor. Y además es que le pone específicamente, no es un pensamiento o una conclusión, sino que lo están emitiendo de esta forma. Llegados a la época moderna, el planteamiento es, bueno, pasada la época medieval, podría haberse dado que la ciudad de Valencia cambiase por una planificación urbana general. Pero estamos en las mismas. No se ha encontrado un proyecto general que podamos cerciorar en el que hubiese un deseo por parte del gobierno valenciano de decir vamos a estructurar de otra forma esa fisonomía, esa morfología urbanística valenciana. Sobre todo porque, además de todo ese entramado que todavía pesaba de época islámica, no es que pesara, sino que era una forma identitaria, identificaba, caracterizaba la ciudad de Valencia, que también era importante. Había un conglomerado de edificios religiosos, de conventos, que no solo era una iglesia, esta era la iglesia, el claustro, el huerto, que impedía que el gobierno pudiera planificar de otra forma la ciudad. Con lo cual, ¿qué ocurre? Nuevamente, esa línea que había comenzado desde época medieval se continúa. ¿Para qué? Para que algunos espacios de la ciudad de Valencia queden finalizados, queden estéticamente concluidos y creando espacios en los que ese enmascaramiento medieval, que era, por así decirlo tímido, ahora en el Renacimiento y en el barroco valenciano lleguen a una gran magnificencia, puedan crear aquellas vías triunfales que en Europa con las que se estaba agasajando a Carlos V, a Felipe II. Entonces, aquí se intenta realizar lo mismo. ¿Cómo se realiza? Pues a través, por ejemplo, de la supresión de salidizos, como les digo. En pantalla tienen todas las localizaciones que, al menos en los manuales de Consell, se emitieron como reformas de salidizos. Es decir, todos estos fueron disposiciones que el gobierno valenciano dijo hay que retirar este saledizo por cuestiones de festividades extraordinarias. Pero no solo esto, aquí tienen, por ejemplo, un detalle de lo que era la calle Bolsería. Pero es que también, yo únicamente les he puesto uno en la calle Caballeros, pero es que esta calle tiene numerosas intervenciones, o la zona colindante a la plaza del mercado. Porque por estos lugares debían de pasar carros triunfales como estos. Simplemente les he puesto uno a modo de ejemplo, que se confeccionó para el festejo de la Inmaculada Concepción en 1662. Pero continúan también con la eliminación de callejones o atzukats. En este caso son los atzukats, los puntos en amarillo. Es decir, por una parte teníamos los saleditos y en este los atzukats.
Y se realizaron otra serie de modificaciones, de construcciones, que iban generando una red en el interior, intramuros de la ciudad, que era muy interesante y que poco a poco iban realizando espacios de representatividad, tanto de la nobleza como de la iglesia, como de aquellos particulares que tenían esas posiciones como para poder realizarlo. Les he puesto algunos ejemplos: el convento de San Gregorio, San Fulgencio. La presentación podría haber extraído muchísimos más, pero con el tiempo he intentado limitar lo máximo posible. Puntos neurálgicos, como los que les decía, la plaza del mercado, la plaza de la SEU, la plaza de predicadores, otras plazas como la del Expanses o la del SAIS, o incluso la erección de nuevos edificios religiosos que no solo eran importantes por la configuración urbana, sino también porque generaron nuevos ritos, nuevas ceremonias, como la Basílica de la Virgen de los Desamparados. A modo de ejemplo, lo que les comentaba, aquí les he señalizado el Colegio y Convento de San Gregorio. Y es importante porque es uno de los ejemplos que puede describir perfectamente ese interés de la Iglesia por promocionar las nuevas construcciones y crear esa fachada pantalla que enaltezca no solo a su congregación religiosa, sino que también establezca un nivel social dentro de la ciudad de Valencia. O, por ejemplo, la Plaza del SAIS, o también conocida como la Plaza del Convento de la Merced, en la que los religiosos estuvieron luchando por modificar el espacio y que el gobierno no les dejaba realizar ninguna modificación hacia el exterior, ni siquiera abrir una nueva puerta hacia esta plaza, porque podía desconfigurar el espacio preestablecido donde se generaban espacios de fiestas. Entre todos los festejos, creo que para mí uno de los más importantes, y sobre todo los que generaron mayor modificación, fueron los festejos reales, es decir, aquellos que tenían relación con las entradas de Felipe II, Felipe III Margarita de Austria o, por ejemplo, de Francisco I. Aquí les he puesto la obra de Ignacio Pinazo, que es el desembarco de Francisco I, que casualmente llegaba por el puerto para ser trasladado a prisión. O, por ejemplo, este es también un óleo sobre lienzo sobre la llegada de Margarita de Austria a la ciudad de Valencia, quien venía a casarse con Felipe III en la SEU valenciana en 1599. Pero esta serie de bienvenidas, de recepciones reales, no se realizaban solo en Valencia. Y sí que tenemos notas comunes con esto que les decía, esa relación de las modificaciones urbanas por el motivo festivo. Por ejemplo, en otras ciudades como Venecia o incluso en París, hubieron rectificaciones derivadas de estos festejos que debían de ser acogidos y que necesitaban unos espacios holgados para poder desarrollarse. Incluso también hay un nexo común, y es que conforme se van modificando las calles, los itinerarios, no solo de Valencia, sino de otras ciudades, se van engrandeciendo. Hay una teoría común en esta ciudad, también en Valencia, y es que hay un único itinerario, el itinerario del Corpus. Yo, según mi opinión, y después de las investigaciones que he realizado, esto no es así. ¿Por qué? Porque conforme se iba modificando la ciudad y conforme iba engrandeciéndose la ciudad con nuevas edificaciones, los itinerarios iban cambiando y iban engrandeciéndose. Evidentemente se utilizaba el itinerario del Corpus. Era lógico, porque eran las vías más adecuadas, más reformadas desde época medieval, con lo cual era absurdo el no utilizarlas. Pero hay otros itinerarios alternativos que creo que hay que ponerlos encima de la mesa y darles la preponderancia que se merecen. Pues bien, o Palermo, por ejemplo. Esto es una plaza en la que destaca, no sé si han estado en Palermo, pero es la plaza I Quadritanti, que es un nexo central, está ubicada en esta parte de aquí, y es ese eje vial que corta toda la ciudad, en el que se puede realizar esas grandes entradas triunfales con perspectiva que culmina, por una parte, en las puertas de entrada a la ciudad y por otra parte en esa gran plaza
decorada, que rememoraba la llegada de Carlos V con la victoria contra los turcos. Bien. Pero también en el plan nacional también tenemos otras ciudades que, al igual que Valencia, se transformaron debido a... ¿Ya? ¿Me quedan 5 minutos, Paco? Ah, vale. Como he visto lo eléctrico, ya me faltan 5 minutos. Vale, voy acabando. Bien, hay otras ciudades que también se transforman del mismo modo. Bien. Únicamente quiero decirles que no hay una reglamentación ni en época medieval ni en época moderna en la que podamos basarnos, pero sí que es cierto que las sucesivas disposiciones se convierten en norma. Es decir, la numerosa cantidad que hay de eliminación de saleditos, atzugats, de rectificación de fachadas, hacen que poco a poco los cuidados de la ciudad vayan disponiendo incluso una cantidad de dinero específica anualmente para que se realicen este tipo de modificaciones. Incluso no de eliminación, sino de la prohibición de la nueva construcción de este tipo de elementos arquitectónicos. O incluso también, les digo más, la promoción de la creación de importantes infraestructuras como era el Puente del Real o la propia Puerta del Real, que se hicieron por motivo, es decir, se aceleraron las obras por motivo de la llegada de Felipe III y Margarita de Austria en 1599. Pero no solo eso, no estaba solo en los manuales de Consejo, en esas disposiciones de gobierno de la ciudad, es que también estaba en los fueros. En los fueros estaba diciendo que esas modificaciones debían realizarse por esa llegada de los reyes. Esto simplemente, pues, unos frescos de San Vicente Ferrer, en el Colegio de Corpus Christi. Y es importante, con esto acabo, y es importante saber quiénes se hacían cargo de estas obras. Al principio, evidentemente, estaban subvencionadas por el gobierno valenciano, por el Consejo de las Ciudades, pero también comenzó a haber una obligación hacia los propietarios para que invirtieran en esas modificaciones de fachada, en esa eliminación de obstáculos que impedían la libre circulación. Hay un cambio de actitud a mediados del siglo XV, a mediados del siglo XVI, y es que los nobles, los propietarios, son los que piden esos cambios, los que piden las reformas. ¿Por qué? Porque era ese símbolo de preponderancia, de representatividad ante la sociedad, el dar ese estatus social igual que la Iglesia. Les he puesto aquí, esto es el conjunto ya de todos los puntos, ¿no?, que hemos ido viendo, esos aledizos, esos atzugats, esas modificaciones de los edificios religiosos y cómo se establecen centros neurálgicos, la Plaza del Mercado, la Plaza de Predicadores o de Santo Domingo, la Plaza de la Seu, pero también junto a los portales de la ciudad, esas vías tan necesarias que eran las principales vías por las que pasaban las comitivas, pero también en el Llano del Real, porque era un espacio holgado donde podían generarse esos juegos, estos torneos que tan celebrados eran con la llegada de los reyes. Y ya por último, aquí es la comprobación última, valga la redundancia, de cómo coinciden esos puntos que les he ido enseñando, de esas modificaciones de atzugás, saledizos o en los edificios religiosos, cómo coinciden con esos itinerarios, cómo se van haciendo cada vez más extensos, cómo no nos podemos ceñir a esa primitiva comitiva que transitaba por un recorrido del Corpus, sino que es que están traspasando la ciudad para hacer paradas en San Felipe, en el convento del Socorro, etc. Es decir, hubo unas modificaciones, unas reformas urbanísticas que fueron aglutinando y adaptándose a esta necesidad, a esa necesidad de unos nuevos ritos religiosos tras la conquista cristiana. Esto es simplemente unas de las arquitecturas efímeras que se hicieron con motivo de la llegada de Felipe II en 1586 a la ciudad de Valencia. Estos son dos arcos triunfales con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción en 1662 y
para terminar, que ya he dicho unas cuantas veces que termino, pero esta ya es la de verdad, quiero hacerles una reflexión. Aunque he empezado en época medieval, quiero que entiendan que es un continuo, que empieza en época medieval, continúa en época moderna, pero es que en época contemporánea, estamos hablando ya de 1858, con la llegada de Isabel II, se están realizando las mismas modificaciones. En otros espacios diferentes, no en el centro de la ciudad, pero sí en esos espacios de recepción, en este caso en el puerto, unas infraestructuras mayores, pero creando arquitectura que no existía, una escalera real que daba acceso, una pompa necesaria para agasajar a esa reina en 1858. Y con esto acabo. Muchas gracias.